Voy a cambiar, no sé si decir de tema porque tiene que ver mucho con la actualidad. Me voy a saludarlo a Lucas Romero, analista político, director de la consultora política Sinopsis. Lucas, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andás? Gran año. Buen día, Daniel, ¿cómo andan ustedes? Bien, gracias por atendernos, Lucas. Cuando arranca este año, lo primero principal que uno mira y dice, bueno, este año, año de elecciones, tiene un montón de cosas, de aristas, siempre los años de elecciones, pero arrancó de una manera tal que la verdad, la perspectiva, no sé si es otra o es una perspectiva completamente, en un escenario completamente distinto al de años electorales anteriores. ¿Cómo cuando te sentás un domingo a la mañana tranquilo a mirar y decís, ¿dónde estoy parado en el segundo domingo del mes de febrero? Decir, ¿qué es esto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el escenario nacional? Sí, arrancó, recordemos, con el presidente anunciando un juicio político a los miembros de la Corte, ¿no? Uh-huh. A ver, yo digo, habitualmente los procesos políticos están acompañados de los procesos económicos, ¿no? Buena parte del desafío de la política es resolver las condiciones económicas para que la gente pueda vivir y desarrollarse y progresar con oportunidades que le permitan mejorar su calidad de vida. Digo, parte de la discusión de fondo es esa, y vos hablabas recién con Matías Longoni probablemente de un tema que hoy está siendo un tema central en la economía, en una economía que tiene muchísimos problemas por resolver, y una agenda económica que ha permanecido ciertamente incumplida por parte de este gobierno en relación a la demanda ciudadana, ¿no? Cuando la gente votó en 2019, fundamentalmente le pedía en ese voto a quienes eran elegidos, resolver los problemas económicos. Esos problemas económicos hoy permanecen irresueltos, y buena parte de esa resolución creo que va a ser un factor explicativo del resultado electoral. Pero además permanecen irresueltos, yo creo que tenemos esta rareza de un ciclo político al que le ha sobrado un año. No es un enunciado, digamos, ofensivo hacia el gobierno, sino que es descriptivo de lo que está pasando. Es un gobierno que le costó mucho tomar decisiones y hoy se encuentra en una situación de incapacidad para tomar decisiones. Digamos, las diferencias y peleas internas han llevado a esta coalición a una instancia de no funcionamiento. Entonces tenemos una coalición que no funciona, problemas urgentes por atender que no están siendo atendidos, y un sistema político empatado que no permite resolver la agenda económica que la gente quiere que le resuelvan. Todo eso pareciera ser un condimento de un año electoral bien especial. Vos sabés que a mí me llama la atención cómo no forma parte de la agenda ciertas cuestiones muy particulares y sensibles. Recién hablábamos sobre la sequía y lo que está impactando en la economía, pero no de la provincia de Corrientes, del país, porque si se pierde 40, 50 millones de pesos en cuanto a lo que tiene que ver la ganadería y todo lo que impacta, va a terminar impactando la economía a nivel país, sí o sí, y todo lo que significa la cadena productiva. Cuando hablo y miro Santa Fe con el escenario tan caliente que tiene en una ciudad tan importante como Rosario, y cuando miro también la inflación, digo, ¿la política en qué está? ¿En qué está? Digo, si estos son los temas más sensibles, lo que nos hacen para la vida cotidiana, ¿en qué está la política? Está intentando encontrar la posición más útil, más beneficiosa de cara al proceso electoral para retener, obtener, alcanzar alguna cuota de poder. Digamos, hoy la política está pensando en la política. Yo creo que habitualmente ocurre en los procesos electorales esto, el momento previo a la definición de las candidaturas que va a ocurrir el 24 de junio próximo, es un momento donde la política vota, es decir, la política discute los lugares de poder, o en todo caso la aspiración de ocupar lugares de poder, y es un momento donde más del tiempo se dedica a la política que a la gente. Este es un contexto bien especial, esto que acabas de describir, insisto, problemas muy urgentes por atender, quizás ponen en ridículo esa situación. Una situación que naturalmente siempre ocurre, porque siempre vemos esta disputa política previa al momento de definir la candidatura, sobre todo en espacios que no tienen liderazgo, que no tienen métodos o mecanismos de resolución de las candidaturas. Entonces,
cada uno de los políticos empieza a ver la forma de mejorar sus posibilidades en ese proceso. Entonces aparece gente que se proclama candidato, pero no porque lo vaya a hacer, sino porque es una forma de negociar dentro de la coalición lugares en la oferta electoral. Bueno, todo esto es un festival ciertamente necesario, porque la política tiene que resolver esos temas, pero que se vuelve, muy llamativo en este contexto, ¿no? Con tantas urgencias. Pero insisto, creo que lo más dramático que uno puede observar de la escena es una coalición que pareciera estar funcionando en piloto automático para llegar al 10 de diciembre a esperar a ver qué suerte le toca, pero no una coalición en condiciones de atender los problemas urgentes por resolver. Este me parece que es el aspecto más... Incluso por momentos la política hasta pareciera no tener preocupación por eso, ¿no? Y eso a veces genera un sentimiento de rechazo, ¿no? de la gente. Bueno, lo registramos en nuestros estudios, ¿no? Solo el 6,7% de la gente nos dijo que tiene buena imagen de los políticos cuando le preguntamos en un estudio nacional hace un par de meses atrás. O sea, claramente la política está teniendo hoy una mirada muy crítica, de mucho rechazo. A ver, yo me quiero quedar en ese concepto que vos recién vertías muy bien en esta última respuesta, porque lo que primero me surge es como que la política dejó de ser un elemento transformador en lo social para pasar a ser un elemento transformador en lo individual. Quieren estar exclusivamente para transformar su realidad individual, pero no la social. Sí, bueno, a ver, uno debería decir, un político puede tener naturalmente la aspiración de ocupar lugares de poder, y es natural que haga y tome decisiones en pos de lograr esa posición, aún sospechando que es genuina y con ganas de cambiar la realidad. Lo que pasa es que una vez que se ocupan las posiciones, después toca lo otro, toca tratar de cambiar la realidad, toca tratar de resolver los problemas, y eso es lo que no ha venido sucediendo en Argentina, ¿no? Entonces ahí es donde uno empieza a pensar, bueno, pero ¿para qué tanta ambición por ocupar el lugar si después se ocupa el lugar y el lugar no se lo utiliza para cambiar la realidad? Vuelvo de vuelta a lo mismo, ¿no? Yo creo que lo que estamos viendo previo al momento de definición de candidaturas es natural, es normal, es lo que ocurre habitualmente. Creo que llama mucho la atención porque el contexto en el que estamos es un contexto dramático, ¿no? Vamos camino a que el 30 de marzo el INDEC va a difundir el dato de pobreza, va a ser un dato referido al último semestre del año pasado. Vamos camino a que ese dato esté muy cerca del 30%. O sea, la pobreza nuevamente está creciendo, ya no tenemos pandemia. La pandemia había generado un pico de crecimiento de la pobreza, después la pobreza con la recuperación post pandemia había logrado bajar unos puntos, y nuevamente la pobreza está creciendo. Y eso es señal de que la economía nuevamente se está estancando, la inflación está comiendo poder adquisitivo de la gente ve deteriorarse su calidad de vida, ve deteriorarse sus condiciones de vida. El INDEC difundió la semana pasada el índice de salarios. Los salarios finalmente en el 2022 quedaron un poco por debajo de la inflación estuvo en 94,8%, los salarios estuvieron en torno al 90%, el conjunto general de los salarios. Pero hoy particularmente hay un dato que llamó mucho la atención, que son los salarios informales. El INDEC difundió que los salarios informales crecieron en 2022 un 65%, con una inflación de 94%, es decir, casi 30 puntos por debajo. Es cierto que hay cuestiones metodológicas que afectan ese dato viene con algo de rezago, puede haber algo de rezago en la contabilidad de la mejora de ese salario, pero si no son 30, probablemente sean 20, es decir, y el sector informal en la Argentina es el 37% de los asalariados, es decir, es mucha gente que está perdiendo mucho ingreso en relación a la inflación, y eso es lo que le pone este número tan dramático a la pobreza que vamos a conocer el 30 de marzo. Lo otro que me llama poderosamente la atención, y seguramente va a ser también un análisis de historia, lo devaluada de la palabra del presidente. Parece que cada vez que va a hablar uno ya está esperando el meme o la respuesta que vos decís, terminás diciendo, ¿dijo realmente esto? ¿Es tal cual es así? ¿Cómo analizás vos
¿Cómo lo ves? Digo, ¿o estoy tan errado? Sí, yo creo que ahí tenemos un antecedente pocas veces visto, ¿no? De una figura presidencial con tanta liviandad a la hora de hablar, y la liviandad perjudica la calidad de la palabra, ¿no? Este es un presidente, yo digo ahí, lo veníamos comentando a lo largo de todo este ciclo, ¿no? Alberto Fernández ha sido un operador político, históricamente, su rol dentro de la política ha sido el de operador. El operador es el que construye voluntades, ¿no? Es el que intenta construir voluntad política, es decir, tiene reuniones con diferentes actores políticos a quien trata de convencer de algo. En esa tarea, muchas veces uno tiene la tentación de tratar de decir lo que el interlocutor quiere escuchar. Con lo cual, por defecto profesional, el operador político tiene un uso liviano de la palabra. Ahora, creo que lo que tenemos en este caso es un operador político puesto en el rol de presidente, y que no reconoce el rol que está ocupando, y que tiene, por momentos, incluso dificultades y capacidad intelectual para hacer un proceso inteligente de selección de las palabras que se van a utilizar, y para hacer un proceso de filtro de los datos que se van a decir. Porque uno puede entender que al presidente le pasen un dato incorrecto. Ahora, el presidente debería ser lo suficientemente inteligente para saber que cuando están pasando un dato, bueno, mirarlo críticamente y ponerlo en duda en todo caso, ¿no? Como este dato, por ejemplo, que dijo la semana pasada respecto de Argentina, fue el país que más creció después de Chile, un dato que no se verifica, pero ni por cerca, ¿no? Digo, yo ponía en Twitter el viernes pasado, solo en Latinoamérica tenemos casi 10 países que crecen mucho más que la Argentina. Pongámosle que saquemos los países chicos, las islas, incluso así tenemos Colombia, Perú, Panamá, República Dominicana, países que han crecido mucho más que... ¿Por qué el presidente no pone en duda esos datos cuando se los acercan, ¿no? Pero insisto, me parece que es por defecto profesional, ¿no? Estamos teniendo un presidente, un operador político puesto en el rol de presidente, y como tal intenta vender lo que quiere vender, y lo vende de una manera irresponsable en términos del habla. Cuando digo responsable es, no habla con propiedad, no habla con datos chequeados, no habla incluso con inteligencia, tiene un uso muy liviano de la palabra, y muchas veces habla con mucha imprecisión, ¿no? Porque este fallo también que hemos visto repetidas veces, que el presidente de analizar los procesos de inflación, interpretando que cuando hay una variación de un índice de inflación, que es un índice porcentual, se lo puede porcentualizar. Entonces dice que en Alemania la inflación creció 1000% porque saltó de 0 a 10. Es una lectura incorrecta, y creo que lo que transmite es descomprensión del principal problema que le preocupa a los argentinos. Entonces, si el presidente no entiende, no comprende el principal problema que tiene por resolver, el principal desafío que tiene por delante, bueno, todo esto contribuye a que la gente esté enojada con la dirigencia política, y esté enojada en serio, ¿no? Porque, digamos, por momentos tenemos sector del electorado que tiene ganas de votar a gente que quiere venir a destruir todo. Sí, pero también me quedo en otra parte, porque como operador es impericia, porque la verdad cada vez menos dirigentes se quieren sacar foto con él. Cuando las figuras, la centralidad de las figuras políticas, por lo general, siempre el aspirante a político o quien tiene el centro de poder, siempre es un centro de atracción. Cada vez uno lo ve menos centro de atracción, de atracción hacia la política. La reunión que estaba prevista para el día de ayer se suspendió porque unos cuantos gobernadores le dijeron que no. La reunión de esta otra semana, del día 16, hay que ver cuántos van y qué es lo que se dice finalmente. Me parece que una cosa es cuando uno no está en el rol que él está, el rol presidencial. Ya no sé hasta dónde es atractivo sacarse una foto con el presidente de la Nación. No, totalmente, y bueno, digo, tiene que ver con lo mismo, ¿no? El operador no es el que se encarga de resolver los problemas, es un presidente que no, digamos, por no resolver los problemas, digamos, ha visto deteriorada su imagen, ¿no? Hay un dato muy interesante, Daniel, de opinión pública que estamos viendo. Cuando uno analiza la imagen del presidente, en nuestros registros, el presidente sigue estando con una imagen positiva por debajo del 20%, recién cuando uno le pone a la gente la opción blanco-negro, sea positiva o negativa, logra superar y llegar al 25%, pero 75% de imagen negativa. Cuando uno analiza esa composición de imagen,
el 50% de los que nos dicen que van a votar al Frente de Todos, no los que votaron en 2021 y los que votaron en 2019, los que van a votar. El 50% de los que van a votar al Frente de Todos no tiene imagen positiva del presidente. Y eso es un dato bien descriptivo de la autoridad que ha construido el presidente en su propia base electoral. Propia base, no es base propia de él, es la base del Frente de Todos, ¿no? No encuentra otra alternativa, dice, yo voy a votar al Frente de Todos, yo voy a votar peronismo, probablemente tenga una identidad construida con el peronismo. Bueno, es ese electorado que sería el electorado más permeable para poder tener una imagen positiva del presidente. Bueno, ni ese electorado logra juntar el presidente entre ellos el 50% de imagen positiva, ¿no? Es claramente una figura que además, curiosamente, digamos, insiste en la ambición de reelegir, ¿no? Y esto creo que lo que está generando conflicto político entre la coalición, porque la coalición necesita desoficializarse, digamos, para poder enfrentar el desafío electoral. ¿Por qué? Porque el 85% de la gente quiere cambio. Entonces es muy difícil ser oficialismo en un contexto donde la gente quiere cambio. Entonces la estrategia probablemente más inteligente para el oficialismo va a ser desoficializarse, es decir, desentenderse del oficialismo. Y ahí es donde aparece esta idea de querer correr al presidente, y no lo pueden hacer porque el presidente se resiste a ser corrido. Entonces convocan esta mesa política que veremos qué resultados tiene, que tiene su primera reunión este jueves, pero claramente va a ser una mesa que intentará, el primer objetivo en términos electorales, que decirle al presidente, usted no puede ser candidato porque nos perjudica. Bueno, estos tironeos vamos a seguir seguramente observando dentro del Frente de Todos. No, y además con el dato que diste preciso, el 85% quiere un cambio, entonces vos no podés ser la continuidad del gobierno. Claro, ahí está. No, y por eso el kirchnerismo, digamos, está teniendo esta narrativa, este discurso de, bueno, no solo crítico hacia el presidente, sino de anunciarse como alguien que está llegando, no que está estando. Queremos volver, ¿no? Queremos, digamos, ser una alternativa de futuro. Bueno, ese actor hoy está integrando esta coalición que está gobernando, ¿no? Bueno, hay un intento de desoficialización, ¿no? De tratar de decir, bueno, yo no tengo nada que ver con esos son problemas de Alberto Fernández, yo quiero representar algo nuevo, quiero representar algo distinto, incluso para mi electorado, el electorado que votó este gobierno, precisamente porque hay mucha insatisfacción respecto de lo que el Frente de Todos ha devuelto en términos de resultados. Lucas, como siempre, un gusto, y te seguimos a través de las redes sociales en particular, un gusto poder escucharte y que tengas un gran año. Gracias, Daniel, igualmente para todos y un saludo a toda la audiencia. Gracias. Lucas Romero, titular de Sinopsis, en contacto con nosotros, analizando lo que va dejando ya este año 2023, en este inicio de un año netamente presidencial. Ese último dato que daba, el 85% de la gente quiere un cambio. 85% quiere un cambio. Bueno, ¿quién representará ese cambio? Bueno, lo sabremos a mediados, fines de año, cuando se dé el proceso electoral.